Bueno, continuamos con el modelo de regresión lineal. En el modelo de regresión lineal sí necesitamos tener una variable dependiente y otra independiente. Habitualmente llamamos con X a las independientes y con Y a las dependientes. Entonces lo que se pretende es modelizar la relación que existe entre X e Y de manera lineal, o sea, como una recta. En principio no sabemos cómo es, pero lo que uno pretende es modelizar como una recta. Es decir, que la relación funcional que enlaza a Y con X es algo de la forma beta 0 más beta 1X. Vamos a usar esa notación para los parámetros y no la habitual de A más BX o A más MX, porque es la notación habitual en toda la bibliografía. O sea, los parámetros, llamar beta 0 y beta 1 a la pendiente y al interceptor. Entonces la idea va a ser descubrir con los datos cuáles deberían ser los valores de beta 0 y beta 1 que hagan que exista esa relación lineal. Ahora, para descubrir con los datos esos beta 0 y beta 1, hay 3 puntos de vista para solucionarlo. Un punto de vista muy general, que es numérico, que solo necesita los pares de datos para, mediante fórmulas, decir cuáles serán beta 0 y beta 1 a partir de los datos. Pero hay 2 puntos de vista más restrictivos. Uno que va a ser el estadístico, que va a tomar los resultados numéricos, pero necesita darle forma capaz de hacer inferencias con eso. Así que en el punto de vista numérico vamos a tener pares de números en general, mientras que desde el punto de vista estadístico vamos a necesitar introducir términos de aleatoriedad. Y después el tercer punto de vista es un poquito más refinado aún, que es lo que tiene que ver con la teoría de modelos, que es analizar si la relación funcional que estamos planteando es adecuada, no solo desde lo numérico, sino también desde el conocimiento del tema al que se está tratando de dar respuesta. Desde el punto de vista numérico, vamos a hacer todas las explicaciones de cómo llegamos a los valores que vamos a llegar. Para eso vamos a definir pares ordenados, x1 y 1, x2 y 2, xn y n, y vamos a, si observamos esos pares ordenados en una dispersión, lo que vamos a tratar es de explicar el funcionamiento de esos pares mediante una recta. O sea, vamos a hacer una simplificación de la realidad, porque lo que nosotros estamos observando son estos puntos con cierto movimiento, y estamos proponiendo que se comporten como una recta. Entonces, esa es la primera cuestión a tener en cuenta. Vamos a hacer una simplificación de la realidad a partir de una recta. Bien. Hay muchas rectas posibles que puedan explicar esa asociación de pares que acabamos de ver acá. Podemos imaginar muchas rectas que pasen cerca de todos los puntos, pero vamos a elegir un método que nos va a dar un marco un poquito más preciso. El método que vamos a usar se llama mínimos cuadrados ordinarios, o simplemente mínimos cuadrados. Y es un método que nos va a permitir encontrar un interceptor y una pendiente a partir de los pares de datos xy y sub i. Entonces, a la recta que estamos buscando la vamos a nombrar como i sombrero. Entonces, nuestra i sombrero es un interceptor más una pendiente por x. En mínimos cuadrados les exige una cierta condición a ese interceptor y pendiente. Supongamos
vamos a describir la condición. Sobre los puntos que teníamos, supongamos que esta es una recta posible. Vamos a hablar un poquito, a dar nombres. Entonces, un punto observado es este que tenemos aquí, xy y sub i. Si yo es decir, su ordenada es xy y su abscisa es y sub i. Si yo prolongo la recta que pasa si prolongo verticalmente la recta esta, la que está pasando por el par xy y sub i, a partir de xy, en un momento toca la recta. Ese punto donde toca la recta lo voy a llamar, a la xy es xy, pero el i sub i lo voy a llamar i sub i sombrero, porque es lo que estoy proponiendo de nombre para mi recta. La distancia vertical que existe entre estos dos puntos, entre este y este, lo voy a llamar RI. La condición que exige mínimos cuadrados es la siguiente. La recta que estamos buscando va a ser con la forma beta 0 sombrero más beta 1 sombrero por x. O sea, nuestro interceptor más pendiente por x. Y la condición va a ser que las distancias verticales sean lo más chicas posibles. O sea, para nuestro conjunto de puntos, si dibujásemos todas las distancias verticales a una recta dada, esas distancias deberían ser lo más chiquito posibles. Esa recta va a recibir el nombre de recta de regresión. ¿Sí? La recta que garantiza que las distancias verticales sean las más chicas posibles. Y ahora vamos a traducir esto en términos matemáticos. Lo que vamos a querer hacer es minimizar la suma de los RI cuadrados, donde RI es lo que vimos en el gráfico, la distancia vertical entre I sub I menos I sub I sombrero. ¿Por qué tomamos RI cuadrado y no tomamos RI? Y porque necesito un número positivo, porque si yo tuviese RIs positivos y negativos, al sumarlos todos, tal vez podría tener valores muy grandes, tanto en positivos como en negativos, que se van compensando, entonces no me interesa. ¿Por qué no tomamos módulo? Porque módulo es una medida no suave y en matemática nos gusta usar medidas suaves. Por lo tanto, la que nos garantiza positividad y suavidad serán los cuadrados. Por eso tomamos RI cuadrado. Y seguimos con nuestra convención de notación de llamar S sub RR a la suma de los residuos de los RI cuadrados. Vamos a llamar al I sub I sombrero, que es el punto en la recta de predicción, lo vamos a llamar predicción de XY. Es el punto este que estaba acá. Entonces tenemos nuestro punto observado, un método que garantice que la suma de estos residuos cuadrados sea lo más chiquita posible, y al punto en la recta es el que se le llama predicción. Entonces, con todas esas condiciones que le pedimos, es un método numérico el que hace que beta 1 sombrero en realidad sea SXY dividido SXX. O sea, y que beta 0 sombrero sea I barra menos X barra menos beta 1 sombrero, donde las sumas SXX, SXY es lo que tenemos definido acá, o sea, son los émulos de lo que habíamos visto antes con mayúscula. Es decir, la suma, la SXX es, podríamos llamarlo la variabilidad de las X, porque es la suma de las XY menos X barra al cuadrado, y las SXY son los productos cruzados. Damos esta fórmula, que parece un poco traída de los pelos, pero bueno, es así, porque es de fácil cálculo. Pero hay una fórmula
equivalente del beta 1 sombrero, donde aparece el coeficiente de correlación muestral. Entonces nos queda expresado beta 1 sombrero en términos del coeficiente de correlación, bueno, por el producto de los, por una combinación de los desvíos de las Y con los desvíos de las X. O sea, lo interesante acá es que si pensamos en correlación, vimos que cuando las X crecen, las Y crecen, la correlación es positiva. Entonces estamos esperando ver aquí en esta fórmula un beta 1 sombrero positivo. Y si fuese al contrario, cuando las X crecen, las Y decrecen, estaríamos viendo una pendiente con signo negativo porque está asociada con una correlación negativa. En el ejemplo que veníamos trabajando, tomando esta vez sí como predictor al precio y a la variable dependiente a la cantidad de cajas que se van a vender, teníamos esta configuración de puntos, que ya la vimos antes, con nuestro resumen de datos. Y si hacemos los cálculos reemplazando en beta 1 sombrero y en beta 0 sombrero, nos queda lo que esperábamos, justamente una pendiente negativa, porque ya vimos que esa correlación daba negativa y también lo confirma el gráfico. A mayor precio están cayendo las ventas. Es lo que vemos en el gráfico. Esta sería la recta de regresión con esta expresión. Lo que observamos es justamente eso, las ventas bajan con el precio, eso está dado por una pendiente negativa, y la interpretación en términos de razón de cambio. Por cada cambio de 1 peso en el precio, las ventas bajan 4,41 unidades. ¿Sí? Esa es la famosa interpretación que nos interesa dar. Predicción y extrapolación. Bueno, ¿cuántas cajas predice el modelo que van a venderse si el precio fuese 5,6? Simplemente en la ecuación de la recta de regresión reemplazamos la X por 5,6 y entonces el modelo predice que serán vendidas 40,6 cajas. Lo mismo, pero si el precio fuese 8 pesos. Y acá tenemos que hacer una salvedad. La recta se ajustó con valores de precios que estaban comprendidos entre 4,5 y 6,75. Observen esto. El menor valor fue 4,5, el mayor valor fue 6,75. Entonces, un precio de 8 no está contemplado en la construcción de los parámetros del modelo. Entonces, eso nos lleva a lo que se llama extrapolación. Extrapolar es predecir por fuera del rango de valores. Entonces, preferimos ser cautelosos y no predecir fuera del rango con que se construyó el modelo. Una pregunta que también puede ser respondida desde el punto de vista exclusivamente numérico, sin hacer intervenir inferencias, es cuán bueno es el ajuste. Supongamos que tenemos este patrón de dispersión para estos puntos. Cualquier recta que trate de ajustar con estos puntos va a ser algo que, bueno, o le falta por arriba o le sobra por abajo, pero algo raro le va a pasar, porque lo que estamos observando, que en realidad esta dispersión no tiene una forma lineal, sino que aparece algo curvado ahí. Entonces, si yo comparo este ajuste con el ajuste que acabamos de realizar para las cajas de arándanos, vemos que acá el ajuste es mucho más finito, mucho mejor parece que en el caso anterior.
vamos a ver una medida numérica que nos permite hablar de cuán bueno es el ajuste en términos numéricos. Para eso vamos a hablar del coeficiente de determinación. Es el que mide la bondad de ajuste. Es una medida de cuánto de la variabilidad de I va a estar explicada por la recta de regresión. Si mucho de la variabilidad de I lo explica la regresión, quiere decir que el ajuste es bueno, pero si no, no. Entonces, ¿qué es la variabilidad de I? Bueno, es lo que estábamos hablando hoy, es la suma de las I sub I menos I barra cuadrado para todas las I. Es una medida de la dispersión de I o de la variabilidad de I. Y la variabilidad que explica la regresión está dada por la siguiente fórmula. Es la suma de diferencias de cuadrados, pero en lugar de ser I sub I, es los I sub I predichos por la recta, es decir, I sub I sombrero. Entonces, lo que queremos comparar es cuánto de la variabilidad de las I's puede ser explicada por la variabilidad de las I sombrero. Para eso vamos a usar un poquito de álgebra. Vamos a partir de la variabilidad de I, pensada como la suma de los I sub I menos I barra cuadrado. Y vamos a hacer un truquito que en suma de cuadrados siempre funciona bárbaro, que es sumar y restar la misma cosa. Sumo y resto I sub I sombrero. Y bueno, es acá donde interviene el álgebra al hacer al desarrollar este término, agrupando convenientemente, por un lado I sub I sombrero menos I barra, y por otro I sub I menos I barra, va a quedar flotando un término del producto cruzado que se hace cero. Entonces, acá faltan unos pasos, pero bueno, con un poquito de álgebra y paciencia, termina siendo esto que vemos acá. Es decir, la variabilidad de la I puede ser expresada como lo que llamamos la variabilidad de la regresión, explicada por la regresión, más este término de acá. Pero fíjense que este término de acá, que es I sub I menos I sub I sombrero, es lo que llamamos residuo, es el RI. Entonces, reemplazo el RI en esta parte y me queda la variabilidad introducida por la regresión más la suma de residuos al cuadrado. Y esto es lo que dimos en llamar S sub RR. Entonces nos quedamos con el principio y el final de esta fórmula. La variabilidad de I se escribe como la variabilidad que introduce la regresión, que explica la regresión más la suma de residuos al cuadrado. Y lo que hacemos es esa expresión, el principio y el final, dividir todo por S sub II y aplicar, bueno, distributiva. Entonces, aplicando distributiva queda que S sub II dividido S sub II es la suma de la variabilidad explicada por la regresión, dividido S sub II, más la suma de residuos cuadrados, dividido la S sub II. Este término que aparece acá es el que vamos a llamar R cuadrado, porque es lo que está capturando la variabilidad que explica el modelo respecto a la variabilidad de las IES. Eso les vamos a llamar coeficiente de determinación R cuadrado. Y lo despejamos de esta fórmula. Bueno, aquí es un 1, por lo tanto pasamos restando la suma de residuos cuadrados dividido el SI. Se puede verificar que el coeficiente de determinación R cuadrado es un número que varía entre 0 y 1. Si el ajuste es perfecto, el R cuadrado es 1. Piensen por qué.
Si el ajuste es perfecto, quiere decir que todos los residuos son ceros. Si todos los residuos son ceros, la suma de residuos cuadrados es cero. Por lo tanto, R cuadrado termina siendo un 1. Y entonces, en la medida que los residuos sean cada vez más grandes, la suma de esos residuos cuadrados también va a ser cada vez más grande, hasta un límite, hasta llegar a ser toda la variabilidad de I. Por lo tanto, en ese extremo es que vamos a llegar a 0 y el ajuste va a ser horrible, porque entonces la regresión no está explicando nada. Hay una relación, además, entre el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación muestral, que dice que el coeficiente de correlación muestral al cuadrado es lo mismo que el coeficiente de determinación. En el caso que comparábamos, cuando nos empezamos a preguntar de cuán bueno era el ajuste, teníamos este patrón con esta forma que estamos sospechando que hay un término medio cuadrático ahí metido. Si hiciéramos la recta de regresión, nos da un coeficiente de determinación de 0,0178, que es bastante pequeñito. Y es lógico, o sea, se lo ve bastante desajustada la recta a los puntos. En cambio, en el caso de los arándanos, la recta ajusta bien y tiene un coeficiente de correlación de determinación alto, 0,9198. Observen que el coeficiente de correlación es un número negativo, porque la pendiente es negativa, y el coeficiente de determinación siempre es positivo. Bueno, acá terminamos esta parte.